A ver, ¿cuántos trajeron su celular? Todos. A ver. ¿Cuántos trajeron su celular? Todos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ya se empiezan a hacer más, pero de verdad, te voy a decir la clave bien importante. Cuando nosotros no traemos Biblia, el diablo nos puede hacer de las suyas. Pero cuando nosotros traemos Biblia, el diablo nos saca la vuelta. Hermano, pero no está bendita. ¿Qué importa? Porque es la palabra de Dios, hermano. Y la palabra es como una espada de doble filo que viene y penetra nuestros corazones y nos hace libre. Y libre para la vida eterna. Pero sabes, yo estaba preparando el tema, porque el hermano me llamó y me dice, hermanito, ¿puedes darme un tema? Claro que sí. Y fíjate que yo estaba y dije, voy a agarrar el evangelio. Pero algo el Señor me decía, José, quiero que lleves este tema titulado No tengamos miedo. El domingo, ¿cuántos fueron a misa? ¿Y qué se leyó el domingo? No me acuerdo, hermano, ya se me olvidó. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Chávez, como el que vino por primera vez. Estoy casado, tengo 6 hijos, 4 mujeres y 2 hombres. Y ya voy a cumplir 18 años en el camino del Señor. Pero ¿sabes? En este momento yo estaba pensando y decía, vi la primera lectura de Jeremías 20, del 10 al 13, que decía, vemos que este hombre estaba pasando un momento difícil porque era un profeta. Cuando eres un profeta, y que las hermanas José te ha ido bien, no ha ido bien. Pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Muchas veces, hermanos y hermanas, no tener miedo. Dice que en aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oí el cuchicheo de la gente, dijo la primera lectura el domingo. ¿A qué se estaba refiriendo Jeremías? Jeremías se estaba refiriendo porque estaba dándole quejas a Dios. Porque dice, tú me has mandado como profeta y me humillan y me hacen muchas cosas. Y vivo humillado, vivo asustado. Pero fíjate que aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros no dejamos ser dóciles ante Dios, empiezan a salir muchas cosas que nos afectan. Hermano José, yo quiero invitarlos. Si usted me preguntara, hermano José, ¿por qué tienen este Cristo aquí crucificado, así con los clavos? ¿Por qué no nos presentan un Cristo resucitado? Es para que no se nos olvide, para que no se nos olvide lo que el pecado hace. Hermano, yo he escuchado temas del pecado y sus consecuencias y hablan bonito, hasta le adornan al pecado. Pero sabes, el pecado lo que hace, por eso la primera lectura está hablando del profeta y dice que era el profeta del terror, así se llamaba. ¿Por qué creen? Porque dice que todos aquellos amigos, los que hablaban con él, según eran sus amigos, estaban esperando que se tropezara para acabarlo, porque tenían miedo cuando hablaba de parte del Señor. Entonces, él estaba preocupado, con miedo, porque estaban cuchicheando alrededor de él, porque estaban buscando la manera de ¿qué? De matarlo, hermano. Y muchas veces a nosotros así nos ve la gente, especialmente cuando decimos los que no traen Biblia o cosas así. Dicen, ay, este ya me cayó muerto. Pero sabes una cosa, que aquí hay algo importante. Jeremías le dice, en aquel tiempo, dijo Jeremías, y yo he oído el cuchicheo de la gente que decía, denunciémoslo a Jeremías, denunciémoslo al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos y esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Allí, en ese momento,
Le entra la fuerza, porque fíjate que Jeremías, él quería huir, como Jonás, él quería huir de la profecía, él no quería hacerlo, pero él tenía miedo a hacerlo. Pero dice que en un momento, cuando ella estaba aterrorizado, dice que en un momento le entraba una fuerza dentro de su ser, y dice que ardía, y en ese momento todos le tenían miedo, todos tenían terror, todos decían: mira, Jeremías, corrían. ¿Y sabes por qué? Porque salía una palabra poderosa, porque no era Jeremías, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el poderoso, era aquel hermano y hermana que tiene poder. Pero si vemos en la segunda lectura, habla sobre el pecado, no el pescado, el pecado. Y quiero tocar este punto bien importante, hermano y hermana, porque si tú entras y ves a las iglesias, todos tienen un Cristo crucificado, ¿sí o no? El diablo se le aparece a Santa Teresita, se le aparece Satanás en una cruz, y Santa Teresita está orando y ve la cruz. Entonces le dijo, ella lo reconoce que era Satanás, y le dice: te ordeno ahora en el nombre de Jesús, fuera. ¿Y qué crees? Se le aparece el diablo y dice: hey, tengo una pregunta, ¿por qué me reconociste? Y le dijo: porque no tienes llagas, porque no estás crucificado. Bendito y alabado sea Jesucristo. Entonces le dijo: yo descubrí porque no estás crucificado, no tienes llagas, no tienes aberturas. Y cuando nosotros miramos esos clavos, nos damos cuenta que tu pecado y el mío están crucificados en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el poderoso, el que tiene poder, hermano y hermana. Y sabes, yo y tú estamos crucificados con Cristo. Hermano, ¿de dónde sacaste esto? Cuando nosotros pasamos y nos bautizan, y la iglesia le urge bautizarnos desde pequeños, nosotros vivimos y nos declaramos sacerdotes, profetas y reyes. Bendiciones. Pero también pasamos a ser parte del heredero. Yo no sabía que él era el heredero. Él es el heredero. Él es el dueño de nuestras vidas. Hermano, ¿dónde? Entonces, hermano, el pecado no nomás nos aleja de Dios, sino que nos hace llagas, nos hace abierturas, y solamente Dios puede sanar esas abierturas, porque Él es poderoso, hermano y hermana. Él no nomás es el doctor, sino que también es la medicina que viene en nuestros corazones. ¿Quién dice amén? Amén. Y quiero dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el pecado viene y nos abre, nos hace abierturas, nos hace llagas. Entonces, yo estoy seguro que esta noche hay muchas aberturas en nuestro ser, pero no en nuestra alma. Cuidado, nuestra alma está intacta. ¿Y sabes por qué? ¿Qué dijo el Evangelio? El Evangelio tocó algo bien importante. La segunda lectura decía que en aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles, el Evangelio, oye, tienes que se pongan de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Mateo 10, 26 al 33. Abran su Biblia, ábranla. Y el que no traiga, corre y compre una, ya tenemos Biblia. Y el que quiera también, en este momento te voy a invitar que cierres tus ojos y voy a leerla despacito, porque la palabra va a caer en nuestros corazones. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, prolónguenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien
a quien puede arrojarnos al lugar de castigo, el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden 2 pajarillos por unas monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no le permite el Padre en cuanto a ustedes. Hasta los cabellos de sus cabezas están contados, por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense. ¿Y sabes por qué? Porque de verdad les dice, no tengan miedo. Hoy te dice a ti, dile a tu hermano que está a la izquierda derecha, no tengas miedo. No tengas miedo. Y vamos a ver entonces por qué lo que es el miedo siempre está a nuestro lado, ¿no creen? A ver, díganme a alguien que ha tenido miedo, dígame su experiencia. Señora, ¿qué ha pasado cuando usted ha tenido miedo? Ok, este es un miedo, vamos a explicarlo, esto es bueno. ¿Alguien más? ¿Quién es su mamá? Oh, bendito, y cuando se vaya a sentar aquí, vaya a sentar. Ándale, siéntese. ¿Alguien más? ¿Usted? A ver. ¿Usted tenía ansiedad? Tenía. Ahora se le va a ir, Señor. ¿Sabes por qué tiene ansiedad? ¿Por qué tenemos miedo? Porque, escuchen bien, porque el pecado, hermano, ¿cuándo pequé yo? Ahorita ya está en la iglesia, ahorita no he pecado. Pero cuando uno está joven, vamos a ver los hombres. Nosotros somos los que más pecamos. La mujer también, pero la mujer en diferente rama. Por eso Jesús estaba hablando de algo muy importante. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, carne. Y eso lo estamos viendo en México. Lo estamos viendo en Estados Unidos, aquí en Long Beach. Ha habido matanzas, mataron a un muchacho ahí. Llegan y pum, pum, y vamos. Los niños que se mataron en el 7-10 eran de nuestro hermano Raúl Navarro, un sobrino del predicador católico, cantante. Iba manejando el carro, 15 años tenía que ver. Uno de ellos era su sobrino. Entonces, la señora dijo la clave, dijo, tenía miedo porque mi mamá se fue sola. Esos miedos son miedos de una hija a una madre. El miedo es de una hija a Dios. El miedo de ella, de la ansiedad, son miedos internos. Ay, hermano, vamos a hablar de esta parte importante. Porque miren, cuando nosotros pecamos, hacemos el pecado, ¿sí o no? Aquí acá nadie se da cuenta. Y al rato se rompe la bomba. Y hasta se separan las familias, se desbaratan los hogares. Y el diablo, bien contento, dice, nunca trae una Biblia, nunca va a misa, nunca es de nosotros. Porque él piensa que tú eres su terreno. Él piensa que tú le perteneces a él. Por eso se quedó afuera, porque venía atrás de ti, joder. Pero se quedó afuera, dijo, no, aquí no me meto. Cuando tú pisas los lugares sagrados de Dios, no hay diablo, hermanos. No existe para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando toca la puerta, se encuentra con Jesús y se equivoca de casa, se va para otro lado. Entonces, el pecado, lo que sucede es que nos hace aberturas y por eso tenemos miedo. Porque hay varios tipos. Yo sí me daría temor perder mi alma. ¿Cómo la podemos perder? Es bien importante porque hay dos tipos de miedo, varios tipos de miedo, pero el miedo, hay personas que hacen mal, hay personas que hacen maldad, me la hizo, me la paga.
Pero ahí te va lo más importante. A lo mejor no lo sabías. El que se mete contigo se mete con Dios. No lo sabías. El que se mete contigo se mete con Dios. Y no hay que temer a los que matan el cuerpo. Y yo te aseguro que Dios no mataría el alma porque Él te creó. Hermano, quítate de tu mente que Dios te castiga. No castiga. Esa es una palabra conformista, una palabra que decían nuestros padres. Si haces esto, Dios te va a castigar, ¿sí o no? Por eso vivimos muchas veces, decía un joven, me contó, hermano José, yo vivo desgraciado. ¿Y cómo es esto? Hermano, sin comprenderlo, yo vivo desgraciado, sin gracia. Me lo comprobó, sin gracia, no es una ofensiva, sin gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la presencia de Dios en tu vida. Porque el alma es dentro de tu interior, profundamente dentro, donde hay un ser. Y ese ser no tiene miedo. Tendrás miedo en la carne. Especialmente como cuando te dicen que te van a operar. ¿Sí o no? Ay, tengo miedo. ¿Hace daño? Ay, yo no quiero que me anestesie. Anestesia, te duerme. Y tienes miedo, ¿verdad? ¿Estamos bien claros? Pero ese miedo es normal. Todos pasamos por una etapa porque traemos abierturas en nuestro ser. No en nuestro ser, en nuestra carne. En nuestra carne. Golpes que nos han ido marcando día tras día y crecimos con esos golpes y esas heridas en todo lo que es nuestro interior. Toda nuestra carne, todo. Y se fueron abriendo y empezó a salir sangre. Por eso Jesús está crucificado porque nos representa que nosotros, Él crucificó nuestros pecados. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, para que nosotros podamos identificarnos, les dice, no tengan miedo por los que matan cuerpo. Tengan más bien miedo cuando se va el cuerpo y alma al infierno. Ahí es donde entra el detalle, dice Cantinflas. Pero si nosotros estamos viendo todo lo que es el tiempo ordinario, en estos tiempos, pongan mucha atención. Porque fíjate que el lunes le dijo a Abraham, sal de tu pueblo, sal de tu tierra, te llevaré a un lugar, no tengas miedo. Esa es la palabra. Te dijo, no tengas miedo, sal. Y Abraham, sin conocerlo, siguió. Pero él le recibía como el profeta. Señor, pero no tengo hijos. ¿Cuándo me vas a dar un hijo? Tranquilo, Abraham. Va a salir un hijo de tus entrañas. El hijo de tu alma. El hijo de tu ser. Que sea de tus entrañas. ¿Saben por qué? Porque su esposa era estéril. No podía tener hijos. Entonces, Abraham, por eso es declarado como el padre de qué? A ver, todos juntos. ¿El padre de la qué? ¿Y cómo se come eso? ¿O cómo se aplica eso? Vamos a explicarlo. Por eso es bien importante. Ahora voy un poco pegado a la palabra porque me ha estado invitando a mí, primeramente José Chávez, a reflexionar sobre lo que Dios me está hablando en la palabra. Entonces, le dice, todo aquel que se meta contigo, todo aquel que te haga maldad va a recibir. Todo aquel que te bendiga, lo voy a bendecir. Así es que esta palabra tenemos que hacer de nosotros. Porque fíjate, hermano, hay personas que no le dan a nadie y nunca reciben. Hay personas que sacan de su interior y le dicen a esta persona, toma, te lo doy. Y esa persona recibe. ¿Cuántos creen que es verdad? Cuando tú recibes con alegría, cuando tú siembras con alegría, vas a recibir con alegría. Pero nomás pórtate mal y tú mismo pones tu sentencia. No hay nadie que te castigue. Tú mismo toma la decisión. Una vez estaba yo, apenas tenía como 2 años en el camino del Señor. Y yo era una de las personas, siempre he sido, pero mis oraciones han ido cambiando. ¿Por qué lo digo? Porque yo en los principios traía muchos golpes, traía mucho dolor. El pecado me había arrastrado, me había dado una revolcada.
Mi carne estaba quebrantada, mi carne estaba que ya no tenía fuerza. Pero dentro de esa carne, dentro de ese interior, había una lucecita, como una lamparita, de esas que venden en la 99. Esa lamparita que la pones, está oscura toda la casa y prendes esa lamparita. Había una lamparita y en esa lamparita había un hombre, y ese nombre se llamaba Jesús. Y en ese momento esa lamparita empezó a alumbrar y más, hasta que pude ver dentro de mí qué sucedía. Y dentro de mí había un pasado con dolor, con tristeza, con abandono, con maltrato, con abuso. Pero tenía miedo. Entonces ese miedo viene de todo lo que tú has vivido. Cuando yo veía que mis amigos en la escuela, estábamos en segundo, y un día mi amigo, le decíamos los Canelo, me dice: papi, ¿cuál es mamá? Y yo dije: Señor, nunca vaya a pasar esto en mi casa, porque él estaba destrozado. ¿Y qué creen? Pasó 4 años, y también mi papá y mi mamá se separaron. Y yo ya había asimilado, porque él estaba pasando un momento difícil. Entonces empezaron a verse aberturas en mi corazón, en mi ser, en mi parte, todo interior. Pero yo pensaba que Dios me había castigado. Dije: pues bueno, a lo mejor me lo merecía, como un niño, fíjate, como un niño. Yo me preguntaba: ¿yo lo merecía? Pues está bien, que Dios me castigue. Porque esas eran las palabras de los papás, que nos castigaba Dios si nosotros hacíamos mal. Pero un día reflexionando, me di cuenta y dije: pero yo no he hecho nada malo. No he hecho nada malo, no he matado a nadie, no he hecho nada malo. ¿Por qué me está pasando? Una buena pregunta. ¿Alguien tiene cáncer aquí? A ver, levante la mano. Ándale. ¿Y usted le ha preguntado a Dios por qué? Primeros días sí, ya me acordé de usted, Señor. Primeros días sí, pero ahora ya no. ¿Y sabe por qué? Porque ya le entró esa lámpara, ya alumbró más, hasta que descubra que dentro de usted está Jesús. No lo sabía, hermano José, ahí está Jesús. ¿Cómo te puede comprender una persona que no ha sufrido? Por eso Satanás se le aparece a ella, Santa Teresita, y le dice, se le pone crucificado, según él, pero sin clavos y sin nada. Y dijo: no, este no es. No te confundas, no dejes que te confundan. Por eso muchas veces nosotros vivimos así. Vivimos enfermos, vivimos tristes, vivimos desanimados, pero no es tu culpa. Tú no tienes nada que ver en esto. El pleito no es así. Ahí te va. Porque toda esta semana he estado hablando del perdón, he hablado del pecado, he hablado de que nos perdonemos. ¿Cómo voy a sacar la basurita de mi hermano? ¿Cómo lo voy a hacer si yo tengo una viga dentro del mío? ¿Cómo le voy a decir: a ver, ven, déjame sacarte tu basurita que traes en ese ojo? Si tú traes una madera que no te deja ver. Y así nos pasa nosotros muchas veces. Ay, hermano, no nos tires. A veces no vemos a nuestras mujeres bien, porque tenemos una viga atravesada y no podemos mirarla. Está enferma y ay, te haces tonta, no quieres fregar los platos, no quieres hacer de comer. A tú me das de comer y no la valoramos. Hasta cuando ya la estamos perdiendo, es cuando, por favor, le hablan hasta 20 veces por teléfono: regresa a la casa. Ahí habla Jesús. Porque no podemos mirar, o también las mujeres. A veces traemos una viga en nuestro ojo, no podemos valorar y mirar lo que hace el esposo, hasta cuando ya lo perdemos. Y esto es bueno, hermano, ¿para qué? Para que reflexionemos y nos demos cuenta que las palabras "no te amo" se regresen doblemente. Digas: pues sí, mamá. Había una señora que su esposo la golpeaba todos los días. Y un día le dio un palazo. Y vino el suegro y le dijo: ¿sabes? Aquí tienes esta cantidad, vete aquí porque mi hijo te va a matar.
¿Qué creen que dijo? Que lo amaba. Que lo amaba y iba a ser fiel, como ella le prometió a la iglesia. Ay, Dios. Esas sí son mujeres. La que van a hacer. No me voy a ir. Dijo, me voy a quedar con él porque lo amo. Pero mira qué daño te hizo. No importa. Mira, esa es una vez de mi tía. Mi tía, yo le puse la perica. Le pusieron la perica, todos le decían, pero yo le decía siempre perica. Porque mi tía, yo me veía cuando estaba yo iba a hacerle crecer a veces, y ella siempre le decía a su marido, aunque tú no me ames, yo te amo. Así. Digo, si un día me matas, me voy a morir amando. O sea que no le tenía miedo, porque su marido era un ogro. Todos le teníamos miedo. Al verlo, ahí venía, porque estaba un poquito enfermo de su cabeza. Pero déjame decirte, cuando nosotros enfrentamos todos estos miedos, solamente con la ayuda de Dios podemos salir adelante, ¿sí o no? Porque Jeremías dijo, hay algo dentro de mi ser que arde, que duele, pero dice, eso me impulsa a salir a las naciones y decirle que hay un Dios poderoso, que hay un Dios como poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que transforma los corazones. Y sabes, nosotros, hermanos, para decir de verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Y déjame decirte, el sábado estábamos yo y mi mujer, fuimos a orar por una mujer que está desahuciada. Pedimos oración por Patricia Reynoso. ¿Sí? Ella siempre ha estado en mi canal, ella ha sido fiel al canal. Y me ha dicho, hermano, yo evangelizo compartiendo tus videos. Eso es lo que yo hago. Y mucha gente me dice, gracias, Patricia, porque he llegado el video cuando más lo necesitaba. Y le digo, ¿sabes por qué, Patricia? Porque Dios es presente, omnipresente, y está en el mismo lugar al mismo tiempo cuando lo necesitan. ¿Qué dicen? Amén. Y no es coincidencia, hermano y hermana. Cuando nosotros necesitamos a Dios, antes de que tú abres los labios, ya está allí. Ya está allí esperando que tú le digas qué necesitas. ¿Por qué? Porque te ama. Pero yo no le he dado respuesta, no, pero Él te ama. Y Él toma la iniciativa. Por eso estás aquí en este grupo corazón. A ver, ¿cuántos de los que vienen aquí cuando llegan a su casa están tranquilos? Sienten paz, ¿sí o no? Sí. Eso es. ¿Por qué? Porque de verdad Jesús se hace presente en este lugar. Hermano, pero no está la Eucaristía. Ahí está la Eucaristía. Pero dice su palabra que Él prometió que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él se hace presente y está aquí, hermano. Dan las palmas fuertes al Rey de Reyes, Señor. Entonces, nosotros podemos ver y podemos analizar que de verdad tenemos a un Dios que nos ama, que nos perdona. Pero fíjate, hay algo muy importante que quiero que sepas, te voy a liberar en este momento. Dios no nomás perdona, Él olvida. Él olvida. Entonces dice, ¿cómo quieres que saque la basurita de tu ojo si tú no puedes mirar? ¿Cómo me la vas a sacar? ¿Y de qué está hablando? A veces hay miedos, hay broncas en las casas. La mamá peleada con la hija peleada con la nuera, la cuñada, la mamá con la nuera, ¿sí o no? Sí. La suegra con la nuera, la mamá con la hija, y puras broncas. Pero ¿por qué nos estamos perdiendo el tiempo? Porque el diablo nos tiene así. Así nos tiene Satanás. Diciendo, si meto la cola aquí y la saco. Me acuerdo cuando era chiquillo, éramos 2 y nos íbamos a pelear y lo decía el otro. El que escupa primero es el que gana. Y escupía y se armaba. ¿Cómo iba a escupir a alguien en la cara? Y empezaban los golpes. Así es Satanás. Él viene y mete y dice, a ver quién escupe primero. Y es un desastre, no hay paz en la casa. ¿Verdad? Pero Jeremías dijo algo importante. Jeremías dijo algo importante. Cuando le dio la respuesta, como era un profeta, era el profeta del terror, causaba miedo.
Hay personas que causan miedo. Pero a veces son los miedos, esos son espirituales. Oh, ya voy entrando para... ¿A qué nos tenemos que acabar? Hermano, a las 10. Ese es el Espíritu Santo, hermano, que quiere que hagamos 3 cosas en este mundo. Los miedos espirituales. Fíjate, me dice el padre, dijo, no sé si alguien vio el YouTube. Para los que no saben, yo tengo un canal, se llama José Chávez, predicador católico. Sácalo, apúntalo y suscríbete. Y para otra vez que venga, me dices, hermano, me suscribí, va a haber una sorpresa para ti. José Chávez, predicador católico. Me dice el padre, le dije que un nuevo sacerdote, párroco de ahí de la parroquia, apenas. Y luego, en cuanto fue el primer meeting con nosotros, los que estamos ya de tiempo completo allí, le dije, padre, yo te quiero pedir un favor. Tuve la oportunidad de quedar solas con él. Le dije, gracias, Espíritu Santo. Padre, le dije, te quiero pedir un favor. Me dijo, yo soy un predicador. Dijo, a mí me da alegría que salga un predicador de esta comunidad. Le digo, pero yo quiero que me den mis cartas. Yo te la voy a estar dando, pero todavía no se me vence. Me la acaba de robar el padre antes de irse. Pero sabes que cuando tú piensas las cosas, el Señor te prepara, te consagra y te envía. Yo tenía en mi corazón un deseo, porque yo no estoy perteneciendo ahorita a ningún grupo de oración ni nada, porque yo soy sacristán y soy predicador, pero también soy maestro de la arquidiócesis de Los Ángeles. Bendito y alabado sea Dios. Pero me toma mucho tiempo. Ahorita tengo un curso, hermanos, y se los digo con alegría y con gozo como el profeta. Tengo un grupo, un curso que voy a dar que se llama El Discipulado. Voy a dar 9 clases en la comunidad de Santa Gertrudis. Voy a estar viernes tras viernes tras viernes hasta que terminemos, empezando septiembre. Pero déjame decir, le dije al padre, y a mí me gustaría, porque yo he tenido buscando un examen de conciencia. José, pocos hombres han dicho eso. Le dije, porque mira, hay muchos pecados que nos hacen daño y nosotros no los podemos identificar. Ni los conocemos ni sabemos que están ahí. Entonces, vamos a ver, le dije, yo quisiera de verdad hablar sobre los 7 pecados capitales. Y me dijo, ¿cuál es tu inquietud? Le dije, mi inquietud es que yo quiero de verdad tomar una iniciativa y empezar a contrarrestar todos estos pecados. Eso es muy bueno, hermanos, cuando nosotros iniciamos. Los 7 pecados capitales nos hacen daño porque hasta el nombre lo dice. ¿Por qué creen que se llaman pecados capitales? Porque voy hablando del pecado para que vean hasta dónde llegan. Porque son pecados grandes, pecados que nos hacen morir. Es triste cuando nosotros conocemos a Dios y cometemos un error. Entonces sí, Dios buscaría la manera de negociar contigo para perdonarme. Pero cuando nosotros cometemos pecados, ya sería difícil. ¿O qué cara me iba a presentar ante Dios para decirle, Señor, la regué? ¿Y sabes por qué? Porque nosotros, los predicadores, somos los que más sufrimos. Ahora voy a hablar con Jeremías. Somos los que más somos señalados, porque todos esperan que nosotros callamos y trompecemos como los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Cuando un sacerdote comete un error, todo, hasta las noticias. ¿Sí o no? Sí. Porque quieren dinero, puro dinero. Pero cuando cae un protestudo, nada. Me identifiquen. ¿Y saben por qué? Porque no hay dinero. Solamente de la luz del mundo. No hay real. Porque había billete. Pero cuando un pastorcito que se viste de pastor, no es pastor, se llama pastor, él pone el nombre y abre su iglesia, comete un error, ¿cómo va a pagar? Porque en cualquier lugar quieren dinero. Por eso la palabra de Dios me está invitando a mí
que corrija mi camino, que me arrepienta y reconozca mis errores y vaya al confesionario. Yo te aseguro que aquí hay personas que no se han confesado desde su primera comunión, yo creo. Ay, hermano José, si yo les preguntara ¿cuándo cumplen años? Van a decir, oh no, el día que nací. No, ese no es tu cumpleaños. Hay dos. ¿A poco sí lo saben? Tienen que ser dos pares. El día del cumpleaños cuando naciste y el día del bautismo. Ese es tu cumpleaños, el día del bautismo. Y hermano, y si me bauticé grande, pues es tu bronca. Ese es tu cumpleaños. El día que te bautizaste. No importa que te hayas bautizado grande, pero que no es normal. Entonces, nosotros estamos viendo de verdad que en este momento, hermano y hermana, necesitamos nosotros regresar a Dios, porque si no regresamos a Dios, vamos a seguir igual de enfermos, vamos a seguir igual de descarriados, vamos a seguir igual con nuestra migraña, con nuestro cáncer, con nuestra depresión, con nuestros todo. Pero ya cuando regresamos, yo le puedo decir a esta señora, ¿por qué le permitió Dios que le pegara eso? Dios no lo permitió, es que ella lo observó así. Dios no tiene nada que ver con eso, señor, se lo quiero decir. Dios la ama. ¿Lo sabían? Dios la ama, y si usted ha ofendido a Dios en este problema, Dios la perdona. Ay, Dios, hermano José, ¿de qué estás hablando? Eso me encanta. Dios la perdona, Señor. Así es de que en este momento le decimos a esas cosas, fuera, porque este lugar es de Dios. Cuando nosotros ofendemos a Dios en nuestro inconsciente, no es válido. Dios no lo toma en cuenta. Ay, hermano José, eso estoy estudiando, se llama psicología y teología. Cuando nosotros cometemos un pecado unidos, no es válido. ¿Cuántos han soñado que han ofendido a Dios y no puedes? Ay, no puedo, no sé qué te está pasando. No te preocupes, tranquila, no pasa nada. Nomás no lo vuelvas a hacer, porque si no, entonces sí es pecado. Todo lo que tú hagas, tenemos un defensor y se llama Jesucristo. Puse el ejemplo que a través de esta crucifixión se crucificaron nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Alguien me puede decir, está bien el reloj? No, no está bien. ¿Qué no son, hermano? Por favor. Por eso voy a concluir. Cuando nosotros miramos la cruz, por eso el diablo cuando la ve tiembla. Por eso tienes que tener un crucifijo, hermanos. Traigan uno. Porque cuando ve él, se agarra y corre. ¿Por qué? Porque quedó traumado. Porque ahí lo derrotó Jesús en la cruz. Ahí lo derrotó el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién dice amén? Pero en este momento das en la puerta y se lo vas a dar. Pero en este momento concluimos, hay tres cosas importantes para que nosotros podamos defendernos y sacar todo lo que está dentro de nuestro ser, especialmente el pecado, las llagas del pecado, porque Dios las ve sanando de una forma. Él es el único, hermano, no hay nadie que te las pueda sanar. No puedes ir ni con la bruja, ni con el hechicero, ni con el que lee las cartas. No vayas a esos lugares, porque esos lugares lo único que se te va a hacer es que se te va a ver mal la llaga en vez de cerrarte, hermano y hermano. Cuidado. Mejor vuelve a Dios y Él te va a esperar con los brazos abiertos para decirte que te ama y que Él te ama infinitamente. Por eso en este momento les voy a invitar a que se pongan de pie.